Muy buenos días, hermanos. Me gozo grandemente de estar en este lugar que amo tanto. Amo tanto esta iglesia que hace 37 años abrió las puertas para recibirme en este lugar y empezar yo a conocer de la palabra de nuestro Dios. Amo esta iglesia que me dio tanto el tiempo que estuvimos aquí y de la cual pues seguimos en contacto y siento su amor también hacia nosotros como familia. Han estado con nosotros en las buenas y en las malas, ¿verdad? Y les traigo un saludo de parte de mi esposo, de mi familia, que también les aman mucho y pues nos gozamos grandemente. Me da mucho gozo, mucha alegría estar esta mañana con ustedes y yo quisiera preguntarles cómo se sienten en esta mañana, cuál es su sentir, cuál es su sentimiento en este día tan glorioso y tan maravilloso y tan importante en la vida del cristianismo. ¿Alguien quiere decir cómo se siente? Agradecidos, con mucho gozo, y yo diría nos sentimos bienaventurados, porque así le dijo nuestro Señor a Tomás: Tomás, porque has visto, has creído, pero bienaventurados los que no vieron y creyeron. Y eso somos nosotros, hermanos. No vimos, pero creemos, y por eso esta mañana estamos aquí para celebrar el triunfo de nuestro Señor. Vamos a hacer una oración, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, en esta hora estamos delante de tu presencia, como lo han manifestado mis hermanos, con gozo, con alegría, con gratitud. Hay mucho gozo, Señor, porque tú venciste la muerte, porque te levantaste de esa tumba y así aseguras, Señor, nuestra vida eterna y nuestra resurrección. Gracias, Padre amado. En esta mañana, Señor, pongo mis labios, Señor, en tus manos, a tu disposición, para que tú hables a través de ellos, Señor, el mensaje que mis hermanos necesitan en esta mañana. Ayúdanos con la guía y dirección de tu Santo Espíritu, Señor, que aquella palabra que no vaya a ser de edificación, que no salga de mi boca, Señor. Ciérrala tú, quítala de mis labios, en el nombre precioso de Jesucristo te lo rogamos. Amén. Yo no podría, hermanos, hablar de la resurrección de Jesucristo si no creyera que Él es el Hijo de Dios, que dejando su trono y su gloria, descendió de los cielos y se humilló a sí mismo hasta la muerte y muerte de cruz, y que colgado en ese madero derramó su sangre preciosa para limpiar y perdonar mis pecados. Pero que al tercer día se levantó de la tumba venciendo la muerte con poder y gran gloria, y que el Padre le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Y convencida de esto, hermanos, por eso estoy aquí, para que hablemos de la resurrección de Jesucristo. Y convencida tanto como exclamara Job: yo sé que mi Redentor vive. Si lo sabe, repítalo conmigo. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo, y después de deshecha esta mi piel en mi carne, he de ver a mi Dios, el cual veré yo misma, y mis ojos lo verán y no otros. ¿Se fija la convicción que tenía Job? A pesar de que en el Antiguo Testamento se encuentran pocas citas que nos hablan de la resurrección de Jesucristo. Y este siervo de Dios que sufrió tanto, está convencido de esto. Yo sé que mi Redentor vive. Y lo sabemos nosotros, ¿verdad? Nuestro Redentor vive, hermanos. Y recordando también las palabras de nuestro Señor Jesucristo que dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis.
Y yo veo que en esta mañana, creo que no hay personas nuevas, a excepción de mi amiguita, que ya no es tan nueva porque ya tengo rato compartiéndole el Evangelio. Todos creemos esto, ¿verdad? Y no hay necesidad de buscar y rebuscar para confirmar algo que ya sabemos y de lo cual estamos convencidos, porque yo veo que ya todos somos de añitos en el Evangelio. Entonces, también en la predicación del apóstol Pedro en el libro de los Hechos, la primera predicación que él hizo después del Pentecostés, cuando fueron ya llenos del Espíritu Santo, se basaba precisamente en la resurrección. Y allí en Hechos capítulo 2, 24 dice, el cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Así empieza a hablar el apóstol Pedro, hermanos. Era imposible que la muerte retuviera a nuestro Señor en la tumba. Vamos entonces nosotros a meditar también, hermanos, un poquito en 1 Corintios 15, porque es un capítulo muy largo que nos habla de la resurrección de Jesucristo. Vamos a ver algunos puntos por qué es importante para nosotros los cristianos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta de 1 Corintios capítulo 15, es una carta pues que escribió el apóstol Pablo y es un capítulo que difiere un poquito de todos los demás, porque en todos los demás capítulos él les habla acerca de problemas morales, éticos, culturales, eclesiásticos que los corintios enfrentaban. En cambio, en este capítulo va a hablar el apóstol Pablo de una doctrina muy importante, de la doctrina de la resurrección, ¿verdad? Y la iglesia de Corinto, pues era una iglesia que había pastoreado el apóstol Pablo. No sabemos, no investigué cuántos años la habría pastoreado, pero ya era una iglesia de añitos y que habían tenido como pastor al apóstol Pablo y que su enseñanza principal pues era precisamente el Evangelio de Jesucristo y su resurrección. Y sin embargo, él se ve en la necesidad de escribir esta carta a la iglesia de los Corintios, al enterarse de que aún muchos que estaban ya dentro de la iglesia todavía estaban dudando de la resurrección de Jesucristo, ¿verdad? Y yo creo que el sentimiento del apóstol Pablo lo pueden entender nuestros pastores cuando pasan mucho tiempo predicándonos y hablándonos y a veces no logramos entender los mensajes que nos están dando. Y yo creo que así se sentía el apóstol Pablo cuando inicia a escribir esta carta donde les dice a ellos, os he declarado el Evangelio, hermanos, os he declarado el Evangelio que os he predicado, el cual recibisteis, en el cual perseveráis. Si retenéis la palabra que os enseñé, sois salvos si no creíste en vano. ¿Verdad? No les voy dando las citas, yo las transcribí por si tenía que detener. Yo las transcribí todas las citas bíblicas, pero es el primer versículo del capítulo 15. Así inicia el apóstol Pablo esta carta. Entonces, aquí les está diciendo, ¿qué pasó con lo que les enseñé? ¿No han retenido lo que les enseñé? Entonces, ¿creyeron en vano el tiempo que yo estuve ahí? Porque no es algo nuevo, no es algo que él no les hubiera predicado. Pero como muchas veces nos sucede, a mí y a ustedes seguramente también, escuchamos muchas predicaciones de nuestros pastores, pero las olvidamos, no las retenemos, no asimilamos, aunque sea un poquito, aunque sea una palabra, aunque sea llevarnos un propósito de cada predicación. Y yo creo que a esta iglesia pues le sucedía esto. Ya lo habían escuchado, pero seguían ellos con sus enseñanzas anteriores, todavía mirando hacia atrás, no se despojaban de todo lo que habían creído por años y seguían pensando que que los muertos no resucitaban. Y desde luego que si los muertos no resucitaban, pues seguramente Cristo tampoco había resucitado. Y yo creo que si alguien estaba completamente seguro de esto, pues fueron el apóstol Pablo, sus discípulos
y más de 500, dice en el libro de los Hechos, más de 500 a quienes les apareció a una sola vez, ¿verdad? Y nosotros conocemos ya la historia del apóstol Pablo, su encuentro tan impresionante que tuvo cuando iba camino a Damasco. ¿Le quedaría duda al apóstol Pablo que Cristo había resucitado? Yo creo que ninguna, ¿verdad? Porque ninguno tuvo ese encuentro como lo tuvo él. Entonces vamos a nosotros a pasar al versículo 13 de ahí de Primera de Corintios 15, versículo 13. Les dice el apóstol Pablo, si no hay resurrección de muertos, ¿tampoco Cristo resucitó? Les está diciendo a ellos. Y en el 14, y si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación y nuestra fe. Aquí vemos qué importante es para nosotros la resurrección de Jesucristo. Si Él no hubiera resucitado, ¿qué haríamos nosotros? Yo aquí predicando y ustedes ahí sentados escuchando. Dice, si no hubiera resucitado, vano, sería inútil. Sería todo lo que hiciéramos, estar domingo tras domingo en la iglesia, estudiando la palabra. ¿Qué caso tendría? Nada, dice, porque entonces sería vana nuestra predicación y también nuestra fe. No tendría fundamentos, no tendría razón de ser. Y luego en el 15 dice, y somos hallados falsos testigos si en verdad los muertos no resucitan. ¿Verdad? Seríamos falsos, seríamos hipócritas, seríamos mentirosos. Pero gracias a que Cristo resucitó, no somos eso. Predicamos una verdad. No somos falsos, no somos hipócritas, no somos mentirosos. El versículo, nos pasamos al 17, dice, y si no resucitó, fíjese, aún peor para nosotros estaríamos. Y si no resucitó, aún vivimos en nuestros pecados. ¿Qué sería de nosotros si Cristo no hubiera resucitado? El haber muerto en la cruz no hubiera sido suficiente, hermanos. Pero la victoria que tuvo sobre la muerte nos da la seguridad de que tenemos perdón de nuestros pecados y que tendremos esa resurrección también. Por eso dice, y si no resucitó, aún vivimos en nuestros pecados. Gracias a Dios que nos libera, hermanos, de nuestro pecado. Porque ¿cuántos pecados no tendremos? Dice en palabras del apóstol Pablo, ¿quién me liberará de este cuerpo de pecado? ¿Quién? Cristo que resucitó. Él es el que nos libera. Y gracias a Él podemos despojarnos de todos los pecados que nos asedian día con día en nuestra vida. El versículo 18 dice, y los que durmieron en Cristo entonces perecieron. Si Cristo no resucitó, ¿qué ha sucedido con todos los que ya murieron antes que nosotros? Perecieron, hasta ahí acabó su vida. Traemos a nuestra mente aquel pasaje de Moisés cuando está la zarza ardiendo, que dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, donde dice, porque Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Entonces no están muertos. Él los pudo ver en la zarza ardiendo. Y si no están muertos es porque creyeron en la promesa de un Cristo resucitado que les daría vida eterna. Versículo 19. Y si solo esperamos en Cristo, dice, somos los más dignos de conmiseración. Como quien dice, seríamos unos desventurados y miserables. Pero ¿qué nos quiere decir este versículo, hermanos? ¿Necesitaremos creer en alguien más aparte de Cristo para nuestra salvación, para nuestra resurrección, para nuestra vida eterna? Dice, si solamente esperamos en Cristo, seremos los más dignos de conmiseración. Nos quiere decir este versículo, hermanos, que no necesitamos confiar en alguien más ni esperar en nadie más que solamente en Cristo. Pero no solamente para esta vida,
sino también para la vida eterna, para la vida futura. Debemos de ver a Jesucristo más allá de nuestra vida presente. Por eso no esperes nada más el hoy aquí con Él. No, visualízalo hacia el futuro, hacia lo que te espera después de esta vida. El Salmo 48, 14 nos dice: pues este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre, y Él nos guiará aún más allá de la muerte. Por eso es que no debemos esperar nada más en esta vida en Cristo, sino confiar en lo que nos va a dar después. Vamos a pasarnos, sigue, el capítulo es muy largo, pero no, ni pretendo ni siquiera la mitad porque es demasiado. Nos vamos a ir hasta los versículos 54 y 50, hasta el 57, de ahí del capítulo 15. Dice, en estos capítulos nosotros vamos a ver a partir del 54, hay una celebración, hay algo que celebra el apóstol Pablo. Dice, la muerte ha sido tragada en victoria. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la promesa que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Pregunta el apóstol Pablo, como que hasta se burla de la muerte, como cuando estamos frente a alguien que se cree muy valiente y de repente dobla las manos, decimos, ¿dónde está tu valentía? ¿Dónde está tu poder? Le dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde? ¿Dónde está tu poder? No lo ha podido vencer. El aguijón es aquello que nos golpea, hermanos, es aquello que nos hiere hasta la muerte. ¿Se acuerdan cuando el apóstol Pablo se encuentra con el Señor Jesucristo? Le dice el Señor Jesucristo, Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Dura cosa, dice, porque tú mismo vas a sufrir, porque a ti mismo te va a doler. Y es que el aguijón, hermanos, es el pecado que nos golpea todos los días y nos hiere hasta la muerte si nosotros no luchamos contra ese pecado, porque recordemos que la culpa de la muerte es el pecado. ¿Qué nos lleva a la muerte? El pecado. Y yo creo que todos tenemos un aguijón en nuestra carne que nos golpea día con día. Diferente, yo creo que todos tenemos diferente lucha con el pecado, unos en una cosa, otros en otra, pero todos día con día estamos luchando con ese aguijón. Pero hay alguien que lo venció. Hay alguien que venció ese aguijón para que no nos hiera más, para que no nos lleve más hacia la muerte, y declaremos nosotros que somos libres de pecado en el nombre de Jesús, quien venció la muerte y venció este aguijón. ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? ¿Dónde? No tuvo el sepulcro victoria sobre Jesucristo. El aguijón de la muerte es el pecado con el cual el cristiano tiene que luchar día con día, y el poder del pecado es la ley. Qué curioso, ¿verdad? Si nosotros no leemos la ley, no nos vamos a dar cuenta de nuestro pecado. Necesitamos nosotros estudiar la palabra del Señor para descubrir cuál es ese aguijón que nos está hiriendo y que nos está matando, hermanos. Entonces, ¿cuál es la relación entre el pecado y la ley? El pecado es la causa de la muerte y la ley es la que nos revela el pecado. Pero no todo está perdido, hermanos, porque a lo mejor alguien va a decir, no, pues ya no voy a leer para no descubrir cuál es el pecado.
mejor me quedo en la ignorancia y así nunca voy a saber, ¿verdad?, qué es lo que tengo. No, al contrario, hay que estudiarla más y hay que leer más para saber qué es lo que necesitamos cambiar en nuestra vida. Y no debemos sentir desesperanza ni sentirnos impotentes ante la situación, porque también Dios ha provisto para todo. No nos ha dado tentación sin la cual Dios no nos dé la salida. Él siempre va a tener una salida cuando viene la tentación, cuando viene la lucha y cuando vienen las pruebas. Y el apóstol Pablo exclama: sean dadas a Dios, gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está nuestra victoria, hermanos. No debemos de dejar que el pecado nos derrote, que el pecado nos intimide y que Satanás nos diga: no vas a poder, no te vas a poder levantar de ahí, mírate cómo estás, ¿crees que así te va a recibir el Señor? No, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. En Él obtenemos victorias, hermanos, y muchas. Él nos lleva cada día de victoria en victoria. Es una exclamación de júbilo del apóstol Pablo después de su discurso tan largo acerca de la resurrección. Él puede exclamar así: mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es pues nuestro Señor Jesucristo el ancla de nuestra fe, es la esperanza no nada más de nosotros los que ya hemos creído, sino de toda la humanidad. ¿En quién más habrá esperanza de salvación? ¿En quién más habrá esperanza de resurrección? En Hebreos capítulo 16, versículos 18 al 19, dice: para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de vosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Es pues Jesucristo, hermanos, esa ancla en quien nos vamos a anclar para estar firmes. Él nos va a sostener para estar firmes. Y dice, y es nuestra esperanza. Hemos escuchado nosotros allá afuera mucho ese dicho que dice: la esperanza muere al último, ¿verdad? Pero en el cristiano la esperanza nunca debe de morir. Nada de que muere al último. La esperanza jamás muere en nosotros, porque está puesta en un Cristo vivo y en un Cristo resucitado. A Jesucristo, a Él le ha sido entregado el reino universal. Primera de Pedro 3:22 dice: quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a Él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. ¿Y a quién más se le daría el reino universal, hermanos? ¿Habrá alguien más que lo merezca, que haya hecho méritos para obtenerlo? Solo los méritos de Cristo podían darle este nombramiento. Al Cristo resucitado, a Él se le ha entregado el reino universal. Toda autoridad terrenal y celestial está sujeta a Él. A Él le han sido entregadas las llaves de la muerte y del Hades. Apocalipsis 1:18. El que vivo y estuve muerto, mas he aquí vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Él, hermanos, al que resucitó, se le han entregado las llaves de la muerte y del Hades. Y es pues también la resurrección, hermanos, la médula del cristianismo. Convierte a Jesús en la actual cabeza de la iglesia del Dios viviente. Y todos lo reconocemos, ¿verdad? Sabemos que Cristo es la cabeza de nuestra iglesia. Por su resurrección lo ha convertido
en la cabeza de la iglesia del Dios viviente. Viviente, hermanos. Él es quien toma las decisiones de la iglesia pasada, presente y futura, hermanos. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Los que somos líderes en alguna iglesia debemos reconocer esto. Él es el que toma las decisiones en su iglesia. Y a nosotros solamente nos corresponde someter nuestra voluntad a Él y decirle: Señor, haz tu voluntad en mí, porque Él es el que toma las decisiones en nuestra iglesia, porque es la cabeza de la iglesia, del Dios viviente. Con su resurrección, hermanos, nos garantiza su regreso para recoger a su iglesia. Si no hubiera resucitado, ¿a quién estaríamos esperando nosotros? Estaríamos muertos. Pero porque Él resucitó, nosotros estamos esperando que Él regrese por su iglesia y así cumpla su promesa cuando dijo: donde yo estoy, vosotros también estaréis. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Fueron sus promesas, hermanos, y Él las va a cumplir. Él las va a cumplir, Él regresará por su iglesia. Ya tiene un lugar preparado para cada uno de los que hemos creído. Ya tenemos nuestra morada segura con Él. Y hasta aquí decimos nosotros: qué bonita es la historia de la muerte y resurrección. Qué hermoso creer en un Cristo vivo, en un Cristo resucitado, y qué hermoso estar esperando que Él regrese por nosotros o que nos llame a su presencia. Yo digo que las dos cosas son hermosas para el cristiano. Bien que nos llame y vayamos a su encuentro, o bien que regrese y nos encuentre todavía aquí. No sé qué será mejor, ¿verdad? Dijera el apóstol Pablo, no sé qué será mejor, si partir o quedarme para seguir predicando. Pero yo creo que las dos cosas son hermosas para los que hemos creído. Sea que nos llame a su encuentro o sea que nos toque estar aquí cuando Él regrese. Y a veces yo veo las cosas como están y pienso que el Señor no tarda. Y que el Señor no tarda, y digo: Señor, cuando nos encerraron, cuando la confinación, yo decía: ¿a qué horas aparecerá en las nubes el Señor? Y créanme que yo anhelaba eso, y me asomaba por la ventana y salía a la calle y volteaba a ver las nubes, porque yo decía: ya vendrás, Señor Jesús, ya está cerca tu venida. Y a mí no me asustó la pandemia, a mí me llenó de gozo, porque yo creía que podía estar cerca. Yo sigo creyendo que puede estar cerca la venida de Jesucristo. Pero estamos preparados. Es hermoso esperar en esa promesa. Pero ¿estaremos preparados, hermanos, para partir con el Señor o para recibirle en las nubes? ¿Cómo estoy preparando mi vida? Al venir para acá y estar recordando mi vida en esta iglesia, yo le decía: Señor, han sido 37 años que tú me llamaste, que tú me rescataste, que tú me trajiste al conocimiento de tu palabra. 37 años. ¿Y cuántos he convertido a tu evangelio? Ni siquiera uno por año, Señor. Ni siquiera uno por año te he entregado. Hermanos, yo creo que debemos estar preparados para presentarnos delante de un rey. ¿Cómo se presentan las personas delante de un rey? Con lo mejor que tienen. Le llevan los mejores presentes. Y yo llegaré con mis manos vacías delante de mi rey. ¿Qué le presentaré a mi rey? Yo me quedé pensando en eso, hermanos. Yo no quiero llegar delante de mi rey y no tener nada que ofrecerle. Ojalá y sea una vida consagrada, una vida apartada del pecado y del mundo. Es lo menos que podría hacer. Si no le puedo presentar un alma convertida,
De menos decirle, Señor, pues aquí está mi vida. No pude hacer más con ella, ahora sí como al que le dieron los talentos y los enterró. Señor, pues de menos te consagré mi vida y aquí está. Pero si le puedo llevar algo más, sería mucho mejor. Vino el Señor, murió, resucitó, dio su vida por nosotros, ascendió al cielo, eso lo sabemos, ascendió al cielo. Pero Él dejó una encomienda a su iglesia. La iglesia tiene una razón de ser, hermanos. No es nada más un lugar de reunión. Tiene un propósito en la tierra la iglesia. Predicar su palabra. Predicar su palabra. Dijo, id por todo el mundo y anunciad y predicad el evangelio. Yo no le digo en esta mañana que vaya por todo el mundo, hermano. Yo en esta mañana lo invito que vaya con su vecino, que vaya con su compañero de trabajo, que vaya con nuestros propios familiares que aún no se han convertido. ¿Para qué queremos ir por todo el mundo si no hemos hecho con los que tenemos cerca? Pero es necesario, hermanos. Es necesario. ¿Qué vamos a hacer con ese Cristo que resucitó? Y es un Cristo vivo. Es un Cristo que está en acción, que está trabajando, pero que a veces la iglesia duerme. Dice allá en Efesios, despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Entonces es necesario ver nosotros, ya creímos en Él, creemos que ha resucitado, creemos que resucitaremos con Él y creemos que tendremos vida eterna. Pero ¿acaso no queremos que otros también la tengan? Allá en Lucas, capítulo 24, del 31 al 35, nos habla de los caminantes a Emaús. Cómo después de haber sepultado a nuestro Señor, ellos van tristes por ese camino y alguien se empareja con ellos y empiezan a platicar de lo que había sucedido. Y ellos no se dan cuenta que es el Señor Jesucristo hasta que abre las Escrituras y empieza a leer en el libro de Isaías. Y dicen ahí ellos, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él desapareció de su vista y se decían unos a otros, ¿no ardía nuestro corazón mientras hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente ha resucitado. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino. Fijemos nuestra mente donde dice, ¿no ardía nuestro corazón mientras nos leía las Escrituras? Se preguntan ellos, cuando el Señor les leía las Escrituras, algo sucedía en el corazón de estos hombres que iban en ese camino. Ardía su corazón. ¿No debiera de arder así nuestro corazón, hermanos, cuando escuchamos las predicaciones domingo tras domingo? ¿Qué sentimos cuando escuchamos la palabra del Señor? ¿No debería de motivarnos y saliendo de aquí cada domingo buscar siquiera una persona a quien compartirle lo que hemos escuchado? ¿Por qué no arde nuestro corazón? ¿Será que el fuego que desciende del cielo no es suficiente? ¿O será que la leña que tenemos en el corazón está tan verde que no permite que arda nuestro corazón cuando escuchamos la palabra de nuestro Dios? Algo sucede en el corazón del cristiano, hermanos, cuando nada más escuchamos, pero no hacemos nada. El corazón de los discípulos ardía y regresaron gozosos contando, verdaderamente el Señor ha resucitado. Y contaban las cosas a todos por el camino, dice. Todo lo que les había acontecido, lo contaban. ¿Lo contamos nosotros, hermanos?
todas las cosas que nos suceden con el Señor, ¿las contamos? Vivimos tantas cosas hermosas con nuestro Dios que no podemos callarlas, hermanos. ¿Quién nos ayuda en nuestras luchas, en nuestras tribulaciones, en nuestras enfermedades? ¿Por qué no vamos y lo contamos? Que tenemos un Cristo vivo, un Cristo resucitado, que realmente camina a nuestro lado y nos sostiene y nos ayuda. Yo les aseguro que si ustedes empiezan a buscar en su vida, van a encontrar tantas cosas que han vivido con nuestro Señor. Y entonces las van a empezar a contar. No las dejen en el olvido, hermanos. A veces recibimos la bendición de nuestro Dios y la dejamos en el olvido. Hay que contarla. Hay que salir y decirles a otros lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Muchas veces caminamos por la vida con un sentido de derrota, que así como vamos a poder compartir el Evangelio. Estos caminantes a Emaús, esa era su sentir de derrota. Habían enterrado al Cristo en quien habían depositado toda su esperanza. Se sentían derrotados. Pero no, debemos caminar por la vida, hermanos, con un sentido de victoria, de gozo, de alegría, porque hemos creído en un Cristo resucitado y de esta manera vamos a compartir con otros. Cuando vino la persecución, en la primera era de la iglesia, los primeros discípulos fueron separados, dice la Escritura ahí en el libro de los Hechos. Dice que fueron separados, unos fueron para un lugar, otros para otros. Dice, pero a donde llegaban, predicaban. Dice, y en esas ciudades había gozo, había alegría. La gente se gozaba de escuchar el mensaje de los discípulos. ¿Se ha dado cuenta usted que a su alrededor hay gente que sufre? ¿No somos los únicos que tenemos un sufrimiento? Y que muchas veces el dolor de la gente que no conoce a Cristo es mucho más grande que el nuestro. Nosotros sufrimos, pero tenemos de quién tomarnos. Sabemos quién nos sostiene. Pero ¿se ha puesto a pensar la gente que no conoce al Señor? ¿De quién se agarra? ¿No ha visto usted la transformación de un rostro triste cuando se le habla del Señor y de una esperanza? ¿No ha visto usted la transformación de una vida deprimida, ya con deseos de suicidarse, y ver cómo Cristo lo transforma? En la semana me acaban de quitar unos clavos, el miércoles me quitaron unos clavos de mi pie y me acerqué a una señora que la vi triste y decaída ahí en el hospital y empecé a platicar con ella. Acababa de vencer un cáncer y le decía yo, gloria a Dios, es motivo de alegría y de gratitud. Y me decía ella, pero mi corazón está muerto. Decía yo, ¿cómo? Te acaba de librar de un cáncer y tu corazón está muerto. Ellos no pueden sentir lo que es la vida, la gratitud, la alegría, porque no le conocen, hermanos. Le libró de un cáncer y sentía su corazón muerto, sentía que su corazón no latía. Dios quiso que pasara muchas horas porque no me daban un papel para un estudio que me iba a hacer todavía antes de que me quitaran los clavos, y pasé mucho tiempo platicando con ella. Hermano, se transforma su rostro, su vida cambia. Es un gozo, es una alegría compartirles. Y hay muchos esperando allá afuera. Gócese con ellos. Vaya, lléveles esa esperanza de un Cristo resucitado. En el mundo vamos a tener aflicción. Dice, pero confía, yo he vencido al mundo. Que ellos lo sepan, hermanos, que en el mundo tenemos aflicciones, pero que si confiamos en Él, confiamos en ese Cristo resucitado, ¿cuál aflicción nos va a vencer? Si ya todo fue vencido en la tumba, en la cruz. Todo fue vencido, hermanos.
Podemos seguir buscando pasajes, hermanos, donde el Señor nos invita a que lo hagamos, porque es una bendición. Allí mientras el Señor predicaba y la gente le seguía, hubo uno que le quiso seguir y le dijo: deja que primero vaya y entierre a mi padre. Y él simplemente le dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. Dice: pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Dice: tú ve y anuncia. Olvídate un poquito de lo que tienes detrás de ti. Deja un poquito tu trabajo, deja un poquito tu casa. Miren, hay personas ya jubiladas que yo digo ya deberían de poner su vida al servicio del Señor. Ya no tienen esa preocupación, ya tienen su papa segura. Sírvanle al Señor, hermanos. Dejen las cosas del mundo, las cosas que... Yo digo, el día que el Señor llegue, todo esto va a arder, todo se va a desbaratar. Y todo nuestro trabajo invertido ahí. Y en lo espiritual que invertimos. Yo después de la pandemia, yo empecé a ver las cosas de otra manera. Algunos saben que mi esposo y yo iniciamos una obra allá en la colonia Leandro Valle. Y de un inicio pues fue trabajar y trabajar para pagar el terreno. Gracias a Dios se logró pagar el terreno, hermanos, pero después de eso, como que no me ilusiona levantar un templo bonito. Tenemos un piso y tenemos unas láminas que nos cubren del sol y de la lluvia, porque digo, nos vamos a preocupar por levantar un templo bonito que cuando el Señor venga será destruido. Y yo les he dicho a mis hermanos que ahora están, vamos a preocuparnos por traer almas a Cristo. Si el Señor nos da tiempo, nos da vida y nos da recursos, se levantará el templo. ¿Qué importará para el Señor, hermanos? ¿Un templo o vidas rescatadas del infierno? A veces invertimos más tiempo en esto, hermanos, que en nuestra vida espiritual y en traer a otros al Señor. Ya casi acabo. Ya casi acabo, hermanos. El apóstol Pablo, hermanos, nuestro ejemplo más grande, hermanos, en compartir el evangelio. 1 Corintios 9:16. Pues si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciar el evangelio. Por lo cual, si lo hago de buena gana, recompensa tendré. Fíjense, yo digo, todavía qué hermoso es el Señor, hermanos. Hasta recompensa nos ofrece por hacerlo. Y ni aún así nos levantamos a hacerlo. Y el apóstol Pablo, si lo hago de buena gana, voy a tener recompensa. ¿Acaso Dios no nos da, hermanos, tantas cosas? Y aún en el cielo todavía nos esperan recompensas. Dice, pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. O sea, si yo lo hago de buena gana, tendré recompensa. Y si de mala voluntad, pues lo tengo que hacer porque me ha sido encomendado. O sea, aquí no hay de que si quiero, que si no quiero. Lo tengo que hacer. Ya de nosotros depende si lo quiero hacer de buena gana, lo quiero hacer con gozo, con alegría o por imposición. O por imposición, porque ahora sí dice, la comisión me ha sido dada. Y no hay ningún cristiano a quien no le haya sido dada esta comisión, hermanos. Entonces, preparémonos de esta manera, hermanos, para presentarnos delante de ese Rey de Reyes y Señor de Señores, en quien estaremos un día delante de Él entregando cuentas. Entregando cuentas por tantos años que hemos estado dentro de la iglesia y estudiando su palabra. Vamos a orar. Amado Señor, hay tanto que aprender en tu palabra, mi Dios. Gracias, Padre, porque en esta mañana tú nos has hablado. Gracias porque nos das oportunidades de reflexionar y de corregir nuestra vida. Enséñanos, Señor. Enséñanos a ser tus verdaderos discípulos para poder salir a las naciones y hacer discípulos para ti, Señor. Enséñanos, Señor, a obedecerte.
porque somos desobedientes, Señor. No obedecemos tu palabra. No obedecemos tus mandatos, oh Padre amado. Toma nuestra vida, Señor, y que esta mañana, Señor, que este día no pase, Señor, sin que podamos decirles a otros que Cristo ha resucitado, que Cristo vive, que Cristo quiere salvarles, que Cristo quiere regalarles el perdón de sus pecados y la vida eterna. Toma nuestras vidas, Señor, te las ofrecemos en este día, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Damos gracias a nuestro Dios por la vida de nuestra hermana Magda. Gracias. Vamos a pedirle que se quede con nosotros para que participe en la alabanza especial que tenemos ahorita todas las hermanas de nuestra iglesia. Entonces vamos a invitar que pasen acá al frente, hermanas. Alabemos al Señor. El Señor resucitó y una manera de alabarle es expresar un himno para Él, dedicado para su honra y gloria. Hermanas, pasen para acá. Vamos a cantar. Pero a lo mejor no me lo sé. Es el 195. Sí, es del himnario, yo creo que sí. Adelante, si todas pasar, las hermanas, pasen. Vente acá, hermanas. Himno 195. Pásate, Pati. Gracias. 195. Póngase a la 95. 195. Déjame apoyarme tantito porque ya me está temblando el pie. Que ya me está temblando el pie. Sí, me imagino. Es que eso está para uno. Es este. Sí. Resucitó la nueva edad al mundo que su muerte vio. Tomó en la cruz nuestro lugar, mas el sepulcro abandonó. ¿Por qué buscar al Cristo aquí?